Vamos a dar comienzo, hermanos, con la enseñanza de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a dar lectura al verso 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segundo libro de Reyes, 5:1. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Doy lectura. Así dice la Escritura, hermanos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos concedes. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, el privilegio, la dicha de estudiar tu palabra, de meditar en tu palabra. Muchas gracias. Háblanos tú en esta mañana, Señor. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le he puesto como título al tema del día de hoy, la sanidad de Naamán. Este pasaje, hermanos, nos presenta cómo Naamán fue sanado de su lepra. Él era un gentil, era general del ejército de Siria y él contrajo la lepra. No sabemos de qué forma, de qué manera, cómo fue que la contrajo. Lo que nos dice la Biblia es que era leproso, estaba infectado por la lepra. Él fue sanado de su lepra directamente por Dios. Pero es impresionante que Naamán estuvo a punto de no ser sanado. Y vamos a ver, hermanos, todos los factores que intervinieron en la sanidad de Naamán. ¿Cómo es que él recibe esta sanidad? ¿Quiénes contribuyen de alguna manera para que Naamán fuera sanado por Dios? Y sobre eso vamos a hablar esta mañana, sobre eso vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver prácticamente todo el pasaje, hermanos. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En primer lugar, la Biblia nos presenta todos los honores y las glorias que gozaba Naamán. Era un hombre talentoso, era un hombre excepcional, era un hombre inteligente. Era un hombre de arrojo, de agallas, dispuesto a todo. Era un hombre que era amado por el rey, valorado, apreciado por el rey. Dice que el rey lo tenía en alta estima. Él era un hombre de mucha influencia, de mucho poder en el gobierno del rey de Siria. Pero evidentemente, aunque era un hombre al que se le rendían muchos honores, que gozaba de muchas glorias, que era un hombre privilegiado, de mucha influencia, de mucho poder, había algo que no le permitía gozar, disfrutar de esas glorias, de esos honores, de esas dichas, de esos privilegios, que era lo que no le permitía gozar de todo lo que él era, de todo lo que poseía, su lepra. Por eso dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En otras palabras, lo que está diciendo es, de nada le servía todo lo que poseía, todo lo que tenía, todo lo que era. No lo podía gozar, no lo podía disfrutar, porque estaba contagiado de lepra. Y la lepra, al ser una enfermedad mortal y humillante y vergonzosa,
continuamente era hundido en una profunda depresión y ansiedad. Él sabía que su lepra lo tenía sentenciado a muerte. Cada día que pasaba, su lepra avanzaba, invadiendo su cuerpo, carcomiendo su piel. Él sabía que pronto moriría. Era un gran general, valeroso en extremo, no se rendía fácilmente. Cada vez que emprendía una guerra, una batalla, era porque ya había calculado el costo, el precio, y tenía la certeza, la plena seguridad que ganaría esa batalla. Por eso el rey lo tenía en alta estima, porque batalla que peleaba, batalla que ganaba. Era un hombre experto en guerra, era un hombre de grandes victorias. Sin embargo, la lepra era una batalla que estaba dando, pero que de antemano él sabía que su batalla con la lepra la tenía perdida. Nadie podía hacer nada por él, no había remedio, no había medicina, no había doctores que pudieran hacerle frente a la lepra. Y esa batalla lo aplastaba, y esa batalla la tenía perdida. Esa derrota lo devastaba, lo hacía pedazos, lo hacía añicos. Su estado anímico era pulverizado. ¿De qué le servían sus glorias y honores terrenales si sabía que pronto iba a morir? Si sabía que, a pesar de haber ganado grandes victorias, a pesar de haber peleado contra grandes enemigos y haberlos derrotado, contra la lepra no podía hacer nada. Estaba hecho pedazos, estaba devastado. Muy inteligente el hombre, muy sabio, muy experto, pero leproso. ¿Cuánta gente hay así en nuestros tiempos? Hay gente que tal vez tú conoces que son muy inteligentes para hacer negocios, astutos, sabios, personas destacadas en sus trabajos, personas con excelentes calificaciones en sus escuelas, pero al final de cuentas, en pecado. ¿Qué significa eso? Condenados al infierno eterno. ¿De qué les sirve ser tan inteligentes, tan sabios? Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma en el infierno? El infierno está llena de gente inteligente, sabia, expertos en las diferentes disciplinas académicas. El infierno está lleno de gente expertos en negocios, en hacer dinero, personas admirables, loables, pero que están contaminados, están marcados por el pecado y van al infierno. Estarán en la gran condenación porque no fueron limpiados de sus pecados, no fueron salvos de sus pecados. Sigue diciendo el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Es terrible lo que dice el verso 2, en el buen sentido, es tremendo lo que nos dice este versículo. De entrada podemos decir que este versículo lo que nos muestra es que en todo hay un propósito divino, que los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Dice aquí, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Una joven fue tomada cautiva y fue llevada a servir a la mujer de Naamán. Pensemos en la tragedia y en la desgracia que vivió, que experimentó en carne propia esta joven. ¿No es una verdadera tragedia y una verdadera desgracia separar a los hijos de los padres? ¿Separar a los padres de los hijos? Dice que el ejército de Siria incursionó en Israel, mató a mucha gente y a muchos se los llevaron cautivos, entre ellas esta joven. Tal vez el ejército de Siria mató a los padres de esta joven. A ella la dejaron viva, llevándosela cautiva. Una verdadera tragedia, una verdadera desgracia que a su corta edad, aún necesitada de sus padres, aún necesitada del consejo, de la sabiduría, de la guianza de sus padres, los perdió. Tal vez ella vio cómo mataron a sus padres, o tal vez ella escuchó los gritos desgarradores de su madre y de su padre, diciendo, no se lleven a mi hija, no se la lleven. O tal vez ella presenció cómo
asesinaron, ejecutaron a sus padres. ¡Qué desgracia! ¡Qué tragedia! Vivió en carne propia esta joven. Versículo 3 dice: Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí nos muestra, hermanos, cómo ella creció en un hogar sumamente piadoso. Este versículo 3, hermanos, nos muestra que esta joven tuvo unos padres sumamente piadosos, que cultivaron la piedad en ella, el amor a Dios, la fe en Dios, la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios, el servicio a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque a pesar de que fue llevada cautiva, no se hizo impía, no se fue al mundo, no se fue al pecado, no se amargó contra Dios. No fue fácil, hermanos y hermanas, para esta joven enfrentar una situación de semejante envergadura. Enfrentar esta tragedia, esta desgracia, no fue fácil para esta joven. Con cuántas preguntas y cuestionamientos tuvo que luchar día tras día. Preguntas naturales. ¿Por qué Dios permitió esto? Imagínate si ella vio cómo asesinaron a sus padres. Imagínate si lo último que escuchó ella fue los gritos desgarradores de su madre diciendo: no se lleven a mi hija, no le hagan daño, por favor. Imagínate el daño psicológico, el daño emocional que esta joven sufrió. Naturalmente eso traía preguntas, cuestionamientos, dudas. ¿Por qué pasó esto? Si nosotros en casa amábamos a Dios, servíamos a Dios, buscábamos a Dios, obedecíamos a Dios, ¿por qué nos pasó esto? Con cuántas preguntas y cuestionamientos tuvo que lidiar esta muchacha día tras día. Con cuántos dardos de fuego del maligno tuvo que luchar esta joven día tras día. ¿Qué no le susurró el diablo a su mente? ¿Qué no le diría el diablo a sus oídos, a su mente de esta joven? Dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego como: ¿y dónde está tu Dios? No que es bueno Dios, no que es fiel Dios, no que es misericordioso Dios, no que es compasivo Dios. ¿Dónde está? ¿Por qué no los defendió? ¿Por qué no los cuidó? ¿Por qué no los ayudó? ¿Tú viste cómo mataron a tus padres? ¿O tú oíste cómo gritos desgarradores salían desde lo más profundo de su corazón, diciendo: no se lleven a mi hija, no le hagan daño? ¿Y dónde estaba Dios? No fue fácil para esta joven enfrentar una tragedia de esta magnitud, una desgracia de esta magnitud. Sin embargo, es evidente que no se amargó contra Dios, no se resintió contra Dios, no se hizo impía, no se hizo rebelde, no se hizo atea, sino que se mantuvo firme en su fe en Dios. ¿Cuántos jóvenes y adultos también en este tiempo, por mucho menos que esto, se amargan contra Dios y dejan de buscar a Dios y dejan de servir a Dios, poniendo de pretexto lo que enfrentaron o lo que les hicieron? Realmente nunca amaron a Dios. Ponte en los zapatos de esta joven. Ponte en los zapatos de esta joven. Razona, medita, reflexiona la terrible desgracia que vivió, la terrible tragedia que vivió, y no se amargó contra Dios, y no se resintió contra Dios, y no se fue al mundo, y no se hizo impía, y no abandonó los caminos de Dios. Al contrario, se mantuvo firme en su fe en Dios, dando testimonio y contando las maravillas de Dios y todo lo que Dios podía hacer. Dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En su desgracia, en su tragedia, habló de Dios. En su desgracia, en su tragedia, siguió creyendo en Dios. En su desgracia y en su tragedia siguió dando testimonio de Dios. En su desgracia y en su tragedia siguió diciendo que Dios era bueno, misericordioso y compasivo. En su desgracia y en su tragedia siguió hablando y diciendo lo que Dios podía hacer. En su desgracia y en su tragedia siguió diciendo que Dios era la única esperanza real y verdadera. Oh,
qué joven, qué ejemplo de jovencita, qué ejemplo de adolescente, qué ejemplo de señorita. Es impresionante el testimonio de esta joven. Es impresionante la vida de esta joven, porque cuántos jóvenes en este tiempo parecen de azúcar que con cualquier cosa se derriten y cualquier cosa ya los desanima y cualquier cosa los hace pensar en volverse impíos o hasta amargarse contra la gente. Pero esta joven fue el instrumento que Dios usó para bendecir a un general. Esta joven es el resultado de la obra de piedad que sus padres hicieron en ella. Esta joven es el resultado de la vida piadosa de sus padres. Tremendo, impresionante. Dice del versículo 4 al verso 6, dice el verso 4 al verso 6, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Qué te muestra aquí? Lo importante que era Naamán para el rey, lo útil que le era Naamán, que en cuanto le dicen, ¿sabes qué? Hay una joven que está diciendo que puedo ser sanado, que en Israel hay un hombre de Dios y que él puede orar por mí, que puedo ser sanado de lepra. Te muestra cómo el rey lo apreciaba y deseaba profundamente la sanidad de su general, porque era un hombre excepcional. Era un perito en guerra, sabía ganar batallas, sabía pelear guerras y ganarlas. Pero ¿qué nos muestra también estos versículos? Que el rey de Siria se dirige al rey de Israel. No era el rey de Israel. La joven fue muy clara al decirle, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Era el profeta, no era el rey. Pero hacen todos los trámites y se dirigen hacia la persona equivocada, hacia la persona incorrecta. El rey de Israel no podía hacer nada. El rey de Israel hasta mal espiritualmente andaba. Él no podía hacer nada. Era el profeta, el hombre de Dios, a quien tenían que ir. Jesucristo es la esperanza. Si tú confundes a Dios con ritualismos, con objetos, con ceremonias, no vas a obtener nada. Tienes que dirigirte al único Dios vivo y verdadero. En Él hay esperanza, en Él hay vida, en Él hay gracia, en Él hay ayuda, en Él hay sanidad, en Él hay restauración. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí, a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Se espantó el rey Joram, pero dice una gran verdad. Soy yo Dios, que mate y dé vida. Algo tenía claro Joram, que solo Dios podía sanar de la lepra a una persona. Solo Dios, nadie más. Dios da la vida y Dios quita la vida. Él es Dios. Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. Versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo se entera que Joram, el rey de Israel, se acalambra, se llena de miedo y lo toma como un acto de provocación. Y Eliseo, el hombre de Dios, el profeta de Dios, le dice, ¿por qué te espantas? ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Mándalo acá conmigo, mándalo acá conmigo. Naamán entonces es dirigido a la persona correcta, al lugar correcto, porque Naamán sí quería ser sanado. Él deseaba ser sanado. Él vio esa confusión, vio el rostro del rey Joram desencajado, temeroso, y se dio cuenta que Joram nada podía hacer por él, y lo canalizan pues con la persona correcta, con Eliseo, el profeta de Dios. Aquí vemos un interés serio de Naamán de querer ser sanado, porque esta actitud y toda esta confusión que hubo en el rey de Siria
pues pudo haber hecho que Naamán dijera, es puro cuento, nada es cierto, no es verdad que aquí voy a ser sanado de mi lepra. Pero acepta ser canalizado, acepta ser dirigido, se sensibiliza y decide ir a la persona correcta. ¿Eso de qué nos habla? Que cuando una persona realmente quiere de Dios, Dios te va a dirigir. Dios conoce el corazón. Y cuando el hombre realmente está necesitado, quiere de Dios, tiene hambre y sed de Dios, Dios te va a sacar de ese lugar de tinieblas, de ese lugar de muerte, de confusión, y te va a llevar a un lugar correcto. Es lo que estamos viendo aquí. Dice verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí vemos nuevamente su profundo deseo de querer ser sanado. ¿Por qué? Porque le dicen, no es aquí, es allá. Y va para allá. O sea, su necesidad lo hizo ir a la casa de Eliseo. Su necesidad. Es la necesidad la que hace que una persona se acerque a Dios, busque a Dios. Ve la actitud de Naamán. Él era un general, era un personaje importantísimo en el gobierno del rey de Siria. Era un hombre de mucha influencia, de mucho poder, acostumbrado a mandar, a exigir, a pedir, a que lo complazcan. Él pudo haber dicho, pues díganle a Eliseo que venga. Quiero que venga Eliseo. Pero no pidió que Eliseo fuera a donde él, sino que él fue a donde estaba Eliseo. Su necesidad lo hizo ir hasta la casa de Eliseo. Quien tiene necesidad de Dios lo va a buscar. Hay gente que dice que necesita a Dios, pero no lo buscan. Es pura hipocresía, es mentira. Hay gente que dice que necesita a Dios, pero no se para en la iglesia. Falta mucho. Es hipocresía, realmente no ve su necesidad, está ciego. La necesidad de Naamán lo hace ir a la casa de Eliseo. Verso 10, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esto es tremendo, porque Naamán, que era un alto funcionario, al ser general era un funcionario del gobierno, pues él estaba acostumbrado a protocolos, recibimientos especiales, ceremonias, tributos, a ser honrado, a recibir los honores correspondientes. Pero, ¿qué vemos aquí? Que cuando llega a la casa de Eliseo, Eliseo no sale a recibirlo como Naamán se esperaba, no sale a recibirlo con honores. Eliseo no lo recibe con todo el protocolo que se hace para recibir un alto funcionario de gobierno, sino que Eliseo manda a su criado y le dice, oye, mira, ya está Naamán afuera, hay un señor allá afuera, quiere hablar conmigo, dile que yo no tengo nada que hablar con él, que vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán, que se lave 7 veces en el Jordán, y que si lo hace, su carne se le va a restaurar y va a ser limpio de su lepra. ¿Qué significa esto? El interés y el deseo de Naamán fue probado. Esta actitud de Eliseo, para Naamán fue una humillación, para Naamán fue una falta de respeto. Oye, yo soy el general, donde quiera que voy me hacen honores. Y este hombre llegó a su casa y ni siquiera sale a recibirme, me mandó a su criado. El interés de Naamán fue probado, y fue probado drásticamente, tajantemente, duramente. Le dieron por donde le dolía, por el lado de su orgullo, su soberbia. Se sintió humillado, se sintió que lo trataron como don cualquiera, como don nadie. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, tú que dices que quieres de Dios, créeme, Dios va a probar tu interés. Dios va a probar ese deseo que dices que tienes de buscar a Dios, y te va a dar donde te duele, para ver si realmente tu interés es serio o si es pura llamarada de petate, para ver si tu deseo de buscar a Dios es serio o es pura llamarada de cartón. Y vemos que lo prueban, fue probado en su interés. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Junto con la prueba venía el mandamiento.
Sí era una prueba, pero junto con esa prueba estaba el mandamiento y la garantía de la promesa. Si lo haces, si te lavas 7 veces en el Jordán, tu carne se te va a restaurar y vas a quedar limpio de tu lepra. ¿Cómo te puede aprobar Dios? Con los mandamientos. Muchos cristianos, muchos hermanos y hermanas, no te has terminado de dar cuenta que muchas veces Dios ha traído a tu mente el mandamiento que estás fallando, el mandamiento que estás violando, el mandamiento que estás pasando por alto, el mandamiento que no estás obedeciendo, y te lo trae a tu mente. Pareciera que Dios mismo te dice, ¿y qué con esto? ¿Y qué con esta área? ¿Y qué con esta orden? ¿Y qué con este mandamiento? Le dijeron, haz esto, Naamán, haz esto, y tu carne se te va a restaurar y vas a quedar limpio de tu lepra. Ahí estaba el mandamiento. El mandamiento de Dios es una prueba. Viene a evidenciar si realmente estás dispuesto a todo o son puras emociones tuyas. Versículos 11 y 12. Dice, versículos 11 y 12, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavas en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Impresionante, pues es que era un general. Imagínate el carácter que tenía este hombre. Un hombre mandón, autoritario, prepotente, acostumbrado a gritar, acostumbrado a humillar a la gente, acostumbrado a exigir, acostumbrado a que le rindieran honores y pleitesía. Y resulta que Eliseo ni siquiera lo recibe él, sino manda a su criado a darle instrucciones. Pues se enojó. Salió a relucir su carne, su soberbia, su orgullo, su rebeldía, su prepotencia. Se enojó. Ya una vez enojado, empieza a hablar lo que él creía, lo que él se imaginaba, lo que él pensaba sobre cómo tenía que actuar Eliseo. Pues es que él estaba acostumbrado a mandar, entonces casi que quería tener enfrente a Eliseo para darle órdenes, para decirle cómo hacer su trabajo, cómo hacer las cosas. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. O sea, yo pensaba, yo creía, yo suponía, yo me imaginaba. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí vemos a Naamán de verdad a punto de perder su oportunidad de ser sanado y salvado. O sea, llegó a un punto en su enojo de pensar que eran las aguas las que lo iban a sanar. Las aguas. Y dijo, bueno, si es el agua, ¿por qué me tengo que ir a meter y a lavar en el Jordán? Abana y Farfar, que son los ríos de Damasco. Oye, pues voy allá y es mucho mejor allá. No, no era el agua. No era el agua. Era el mandamiento de Eliseo, del hombre de Dios, que no es otra cosa más que el mandamiento que Dios le estaba diciendo a Eliseo que le dijera a Naamán. Él sí pudo haber sido a bañar allá a los ríos de Damasco, Abana y Farfar. Pues sí, esas aguas le iban a quitar el sudor y el polvo, pero no la lepra. Estuvo a punto de perder la única y gran oportunidad de ser sanado. Por ideas preconcebidas, si te fijas. Es que yo decía para mí, yo me imaginaba, yo pensaba, yo creía, yo suponía. Trivialidades, pensamientos, imaginaciones, suposiciones, estuvieron a punto de hacer que este hombre perdiera la oportunidad de ser sano, de ser salvo. ¿Cuántos hermanos, hermanas, amigos y amigas se han perdido de grandes bendiciones por trivialidades, ideas que tienen, prejuicios, malicias, incluso muchos hasta la oportunidad de ser salvos, porque se dejaron guiar por sus emociones, sentimientos, por lo que ellos creían, por lo que ellos pensaban, por lo que ellos imaginaban, por lo que ellos suponían, por la malicia de su corazón? Naamán iba a ser sanado en base a la obediencia al mandamiento que se le estaba dando. Las aguas no lo iban a sanar. Quien lo iba a sanar era Dios, si él obedecía el mandamiento que se le estaba dando. Las aguas del Jordán no eran mágicas.
El río no era supersticioso, no era nada místico. Eran aguas naturales. Era el mandamiento que se le estaba dando, la ordenanza que se le estaba dando. Cuando tú obedeces a Dios, en la obediencia está la bendición, hermanos, hermanas. En la obediencia está la bendición. Pero para obedecer hay que ser humildes, sencillos, desechar toda malicia, toda idea preconcebida, toda imaginación, toda suposición, toda trivialidad, todo pensamiento carnal. Y hay que someterse a lo que Dios nos está mandando, a lo que Dios nos está indicando. Ahí está la bendición, en la obediencia está la bendición. Versículo 12 y 13. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Es impresionante, hermanos, la actitud de los criados. Es impresionante la actitud de los siervos de este general, de su staff, de sus colaboradores, de su equipo cercano. Ve la actitud que tomaron. Ve la actitud que tomaron estos siervos, estos colaboradores, estos miembros del staff del general. Cuando lo ven enojado y que ya había emprendido el camino de regreso, lo detienen, pero no para alimentar su enojo, no para sembrarle más malicia contra Eliseo, no para incitarlo o azuzarlo para que ejecutara venganza. Él era un general, tenía ejércitos, soldados a sus órdenes. Y los criados pudieron haberle dicho: no, pues no te quieren, no, pues te tienen mala voluntad, no, mira cómo te trató, no, mira lo que te hizo, no te tomó en cuenta, te humilló. Los criados bien hubieran podido alimentar su enojo, sembrar más malicia, azuzarlo, incitarlo a que ejecutara venganza. Pero no hicieron eso los criados. Es admirable, porque hicieron todo lo contrario, apaciguaron su enojo. Trataron de desarraigar su malicia, trataron de debatir sus ideas preconcebidas, sus prejuicios, y lo llevaron a la reflexión, lo hicieron razonar. Dice que le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Ve cómo lo hacen razonar, lo hacen reflexionar. Le dicen: ¿a poco si el profeta te pidiera alguna otra cosa difícil para que seas sano de tu lepra, ¿a poco no lo harías? Claro que sí. ¿Cuánto más? Lo que te está pidiendo es algo bien simple, es algo bien sencillo. Ve, lávate 7 veces en el Jordán, zambúllete completamente 7 veces. Y te está diciendo que vas a ser limpio, que tu carne va a ser restaurada, vas a ser libre y limpio de tu lepra. Hazlo, Padre mío, hazlo. ¿Qué significa esta actitud de los criados? Que realmente amaban a Naamán, que realmente deseaban y anhelaban su sanidad. La gente que te ama, la gente que realmente te ama, si tú un día les llegas a insinuar o a hacer comentarios de que te estás amargando, te estás resintiendo, de que tienes malicia, de que tienes prejuicios, de que tienes ideas preconcebidas, de que te estás imaginando cosas, estás pensando cosas contra alguien, la gente que realmente te ama no va a alimentar esa malicia de tu corazón. Al contrario, la va a desarraigar, te va a decir: no, no pienses eso, no digas eso, porque realmente te ama, va a buscar tu bien. Ve la actitud de los criados, la actitud de los criados, haciéndolo razonar, haciéndolo reflexionar, que Eliseo no le tenía mala voluntad, que Eliseo realmente quería que él fuera sano, y por eso le estaba dando esa instrucción. Le dijeron: obedece, hazle caso al profeta, humíllate, ve, lávate 7 veces en el Jordán. Y él ya te garantizó, él ya te dijo que tu carne va a ser restaurada y que vas a quedar limpio de tu lepra. Y fue por la labor de convencimiento de los criados que él toma la decisión de ir al río Jordán, como le dijo Eliseo, y lavarse 7 veces. Esa actitud de los criados, esa labor de los criados, viene a representar la labor del Espíritu en un pecador, aún en un cristiano que está titubeante.
¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo cuando estás titubeante, cuando te estás llenando de malicia, de prejuicios, de molestia, de ideas preconcebidas, de imaginaciones, de suposiciones? Te dice, no des lugar a eso, no des lugar a eso. El hermano no te tiene mala voluntad, la hermana no tiene nada contra ti. No hables así, no pienses mal. El Espíritu Santo se encarga de convencerte de que te sometas al mandamiento, te sometas a la palabra, te sometas a la indicación, porque todo es para tu bien, es para tu bendición. ¿Y qué pasó? Dice el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia tiene gran recompensa. Decidió obedecer y la palabra de Dios no falló. No falló. Nada imposible para Dios. Pero hay condiciones. Las bendiciones de Dios tienen un alto precio. Dios quiere ayudarte, pero tienes que someterte. ¿Estás pasando por una situación difícil? Solo Dios puede ayudarte. Él es la respuesta. Él es tu defensor, Él es tu escudo, Él es tu ayudador. Él puede cambiar las cosas, pero sométete a Él, a su autoridad. Decide obedecerlo. Hacer a un lado todo lo que te pueda perjudicar. Échalo a la basura. Todo lo que te pueda estorbar, échalo a la basura. Decide poner tus ojos en Cristo Jesús. Decide creerle a Dios. Decide depender de Dios. Decide ser humilde, humillarte y ser obediente a Dios. Naamán comprobó que en la obediencia está la bendición. ¿Cuánto agradecimiento debió haber tenido Naamán después de haber nacido de nuevo, después de haber tenido una nueva oportunidad de vida, después de haber sido limpiado de su lepra, hacia esa joven, hacia sus criados, hacia el hombre de Dios? ¡Cuánto agradecimiento! No seas ingrato. Valora lo que los hermanos y las hermanas han hecho por ti. Muchos han orado por ti. No te ha faltado el consejo cuando lo has necesitado. Ahí ha estado Dios a través de su siervo, de su predicador, de su ministro, para guiarte, para ayudarte, para decirte cómo puedes hacer las cosas. Naamán fue limpio. Ve su profunda gratitud, dice el verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Naamán, después de que fue limpio, sanado, se pudo haber ido de ahí ya para Siria otra vez, pero no lo hizo así. Regresó a la casa de Eliseo para decirle, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Tremendas palabras, tremendas palabras. Y después le ofrece un regalo, presentes. Y Eliseo le dice, no tengo que recibir nada, no puedo recibirlo porque yo no hice nada. Fue Dios quien hizo las cosas. Es Dios quien ha hecho todo. O sea, ¿cómo yo voy a recibir regalos y como un tipo pago, como si yo hubiera hecho las cosas? No, pues si en mí no hay poder. Dios es el único que sana, es el que restaura. Él te ha limpiado de tu lepra, Dios. Tremenda la actitud de Eliseo también, dándole toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, todo el reconocimiento al que vive por los siglos de los siglos, al único Dios vivo y verdadero, al eterno Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y esta actitud de agradecimiento de Naamán hizo que recibiera aún mayor bendición. Versículo 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, dispuesto a levantar un altar para Dios. Te habla de una conversión de este hombre, te habla de una conversión. Dice, no vuelvo a ofrecer en mi vida sacrificios a ningún otro Dios, más que a Jehová. Solo a Jehová voy a ofrecerle sacrificios. Porque he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y dice el verso 19, y le dijo, ve en paz. Las palabras de Eliseo que le dice, ve en paz,
se asemejan mucho a las palabras de Cristo en Marcos 5:34. Si volteas conmigo a Marcos 5:34, Marcos capítulo 5, verso 34 dice así, Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz, le dice a la mujer que sanó, le dijo, ve en paz. Las palabras de Eliseo, ve en paz, te habla de que este hombre, aparte de la sanidad que recibió, la restauración de su piel, de su carne, aparte de que fue limpiado de su lepra, recibió luz, entendimiento y conocimiento del Dios verdadero. ¿Quién jamás se pudo imaginar que un general del ejército de Siria, un gentil, conocería a Dios? Sería limpiado de su lepra, su carne sería restaurada. Pero Dios no hace acepción de personas. Sea judío, sea gentil, cuando el hombre decide buscar a Dios a causa de su tremenda necesidad, Dios es compasivo y misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere manifestar su poder en la tierra. Nada imposible para Dios. Este hombre no era digno de las bendiciones de Dios, porque era gentil, pero Dios no se la negó. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación? Dios tiene buena voluntad para contigo. Él no te va a negar su ayuda, no te va a negar su bendición, no te va a negar su favor, no te va a negar su poder ayudador, su poder restaurador, su poder sanador, si te acercas con humildad. Si sanó a Naamán, un gentil, un impío, no te va a sanar a ti, no te va a ayudar a ti, no te va a bendecir a ti. Él te ama y te tiene buena voluntad. Él te ama y te tiene buena voluntad. Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Él es el Rey de gloria. Él es el Dios de todo poder. Él es el Dios de maravillas, el Dios de milagros. Decide ser humilde. Decide obedecer. Decide seguir a Cristo. Él es bueno, Él es fiel. Él es amoroso. A Él le importas, a Él le interesas. Él te quiere ayudar. Pero es bajo sus condiciones, no bajo tus condiciones. Naamán fue sanado cuando se sometió a las condiciones de la palabra de Dios. Naamán fue sanado cuando decidió obedecer el mandamiento que se le estaba dando. Si él hubiera hecho las cosas a su manera, pensando que es el agua en sí quien lo iba a limpiar de su lepra, y se hubiera ido a meter 7 veces a los ríos de Damasco, solo le hubieran quitado la mugre, el sudor, el polvo, la tierra, pero no le iban a limpiar de su lepra, no lo iban a sanar. No es a tu manera, no es como tú quieras, es como Dios ya lo dijo, es como Él ya lo dijo. Sométete a Dios y las cosas pueden cambiar. Sométete a Dios y Él puede bendecir tu vida. Tiene todo el poder para hacerlo y quiere hacerlo. No te niegues a someterte a Dios, sé humilde, sé sencillo. Él te está dando una oportunidad de conocerlo. Él te está hablando y Él quiere manifestar su poder en tu vida. Él quiere manifestar su poder ayudador, su poder bendecidor en tu vida. Pero sométete a Él, porque todo es bajo sus condiciones, bajo sus términos, no bajo tus condiciones, no bajo tus términos, no como tú quieras, sino como Él quiere. Amén. Cerramos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Si sanaste a Naamán el sirio, ¿qué no quieres hacer en estos tiempos? Tú estás dispuesto también a cambiar vidas, a transformar familias, a bendecir matrimonios, a ayudar a las personas, Señor. Queremos que así sea, Padre. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que escuche este mensaje, a entender que tú eres el único quien puede ayudarlos. No hay nadie más. Vana es la ayuda del hombre, que tú eres el omnipotente Dios, y tú tienes buena voluntad, y quieres bendecir, pero bajo tus términos, bajo tus condiciones. No es como nosotros queramos, es como tú ya lo has dicho. Por lo tanto, Señor, que cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga decida someterse a ti, obedecerte a ti, porque en la obediencia está la bendición. Muchas gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Mi Dios tiene todo poder. Mi Dios tiene todo poder. Él es la esperanza de gloria. Él es el único que te puede ayudar. Yo no sé cuál sea tu situación, cuál sea tu problema, tu angustia, tu aflicción. Yo no sé cuál sea la razón de tus lágrimas, pero Dios sí lo sabe. Y Él es el único que te puede ayudar. Pero es bajo sus términos, bajo sus condiciones. Cuando Naamán quiso ser sanado, limpiado de su lepra, bajo sus condiciones, bajo sus términos, sus criados le dijeron: no, así no. Obedece y vas a ser sano. Y él decidió obedecer y fue sano. No es como queramos, es como él ya lo dijo. ¿Te quiere ayudar? Sí. ¿Te quiere bendecir? Sí. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. No hay nada imposible para Él. Pero sométete a su palabra. Sométete a sus mandamientos. Y en la obediencia está la bendición. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, los cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposibles para Dios. No lo hay, no lo hay.
cielos, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Mi Dios tiene todo poder. Mi Dios tiene todo poder. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada complicado. Él es el omnipotente Dios. Él es el Dios de maravillas, el Dios de milagros. Nadie como Él. Gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Bendito sea su nombre. Muchas gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias, gracias, Señor, por habernos hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.